Ok, Camila, buenas tardes. Aquí tenemos ya la última clase, las dos últimas clases que son constitucional y laboral. Voy. Hola, José está donde el hermano. Está aquí al frente y viene en una hora. Porque es una ceremonia. Ajá. Chao. Ya. Perdón. A ver, mire, yo laboral doy, lo de laboral y constitucional lo doy en 2 horas cada uno. Así que vamos a avanzar súper rápido, una clase súper expresa, viendo las ideas principales y todo. Y bueno, si tiene alguna duda, me avisa, ¿ya? ¿Está grabando? ¿Sí? Bueno, empecemos. Vamos a empezar con derecho constitucional. Un ratito que tengo un correo. No. Ok, entonces. Vamos a hablar en derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es una rama de derecho público porque está vinculado el Estado en su desarrollo, en el cual se consagran los derechos fundamentales, los servicios públicos y las garantías de los ciudadanos. Esos derechos fundamentales, que ya veremos más luego cuáles son los derechos más importantes que tiene el ser humano por el hecho de ser persona. Los derechos naturales, bueno, eso lo tuvo que haber visto en primer año, ¿no? Los derechos naturales son todos los derechos que usted adquiere por ser persona. Por ejemplo, con el hecho de usted existir, tiene derecho a la vida y nadie puede atentar contra su vida. Pero ¿cómo se protegen estos derechos naturales? Elevándolos a derechos fundamentales. Y aquí entra en juego el derecho constitucional. El derecho constitucional, vuelvo y repito, es una rama del derecho en la cual de la cual es derecho público. ¿Por qué es derecho público? Porque interviene el Estado. Cuando el Estado interviene en el acto jurídico, en la regulación jurídica, es derecho público. Si no, es derecho privado. Por ejemplo, el Código Civil es de derecho civil. Obviamente, el derecho civil es derecho privado, porque en las relaciones jurídicas que se ventilan en esta rama del derecho no participa el Estado en derecho civil. En derecho constitucional sí participa el Estado. De hecho, la Constitución, que es la norma aplicable en el derecho constitucional, es la carta magna del Estado. El primer tema, estimada Camila, de derecho constitucional son los elementos constitutivos del Estado, que es el inicio de la Constitución de la República, ¿no? Los elementos constitucionales son las partes que conforman el Estado y lo constituyen para que exista como tal. Sin estos elementos, el Estado no existe. ¿Cuáles son estos elementos? El territorio, la población, la soberanía y el gobierno. ¿Por qué? Porque todo territorio tiene, todo Estado tiene que tener un territorio. No existe Estado sin territorio. Ahorita hay un gran conflicto en el Medio Oriente entre Palestina e Israel porque están peleándose un territorio, porque el país que se queda sin territorio pierde su constitucionalidad. La población también es otro elemento constitutivo del Estado. ¿Por qué? Porque el pueblo son los mandantes, son los integrantes de un país. Un país sin población no es nada. No tiene quien los gobierne, no tiene a quien regularse, no tiene masa productiva. La soberanía es otro elemento constitutivo del Estado, elemento constitucional constitutivo del Estado. ¿Por qué? Porque un país tiene que tener autodeterminación, es decir, que puede autorregularse y hacer valer esta regulación ante otros países. Es importantísimo, no hay país sin soberanía. Se discute la doctrina internacional en este punto, por ejemplo, perdón, déjeme poner en silencio. Porque, por ejemplo, Puerto Rico se dice que tiene una menor soberanía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ejército. El ejército de Puerto Rico es el de Estados Unidos. Y para ir a Puerto Rico tienes que tener nacionalidad americana. Entonces se dice que su soberanía es como coartada, pero ahí hay un trasfondo más político y de apoyo mutuo. Entonces, para que un Estado exista como tal, tiene que tener soberanía. Y finalmente el gobierno, ¿por qué? Porque no existe un Estado sin gobierno. El hecho de que no haya un gobierno implicaría que hay anarquía, hay desorden, no hay regulación, no hay respeto de derechos. Entonces, no puede existir un Estado si no tiene un gobierno constituido.
En la Constitución del 2008 se señalan los principios fundamentales del Estado, sobre el cual el Estado rige sus actividades y estas actividades están relacionadas entre Estado y gobierno. En la Constitución también nos habla que parte de los elementos constitucionales son los símbolos patrios, el idioma oficial, los deberes del Estado, el territorio en sí y el territorio de paz. Porque se entiende que la paz es un fin del derecho y el Estado constitucional del Ecuador es un estado de paz, por lo menos en letra. También la Carta Magna nos hace referencia a los ciudadanos y las ciudadanas, esto lo vamos a ver más adelante también. ¿Quiénes son los ciudadanos? Son las personas que integran la población de un país. ¿De qué trata la nacionalidad ecuatoriana? ¿Quiénes son ecuatorianos? ¿Quiénes son ecuatorianos por nacimiento? ¿Quiénes por naturalización? Y la igualdad de derechos, que es como uno de los principios consagrados en la Constitución. Acuérdense que ya algo vimos de derecho civil acerca de la clase de personas nacionales y extranjeras. En derecho constitucional se indica quiénes son las personas nacionales, que son los ecuatorianos, quiénes son los extranjeros y cuándo un extranjero puede pasar a ser una persona nacional o un ecuatoriano. Pero este no es tema de examen, así que no lo vamos a profundizar. La Constitución nos habla de la forma de gobierno y el Estado. Es esencial destacar la distinción entre gobierno y Estado dentro del contexto ecuatoriano, porque si hay algo que tenemos en común con otros países de la región sudamericana, es que todos tenemos un antepasado en común hablando en el ámbito jurídico, que es Roma, el derecho romano. Por eso es que nos dicen a nosotros que son países latinos, porque nuestro idioma se basa en el latín por toda esa herencia cultural de Roma. Cuando fue el Imperio Romano, Roma conquistó casi toda Europa. Cuando cae Constantinopla, que es la capital de Roma, Roma cae, es invadida y posteriormente conquistada por los franceses, por los otros europeos, por los bárbaros. Entonces ellos absorben el conocimiento de los romanos y se dispersa entre todos los países que la conquistan, entre ellos Hispania. Hispania, actualmente España, es un país latino porque su idioma español se basa en latín. Cuando España invade América, nos trae todo ese bagaje cultural, tanto como en arte, como en religión, como en filosofía, como en el ámbito jurídico. Por eso es que todos los países latinoamericanos tenemos un sistema jurídico muy parecido. Pero en el contexto ecuatoriano, el gobierno se configura como la estructura política encabezada por los presidentes y por los ministros. Y aquí entra una función del Estado, que es la función ejecutiva. La función de ejecutiva está a la cabeza del presidente y más abajito están los ministros en las diferentes carteras de Estado, encargadas de ejercer los poderes descritos en la Constitución. El Estado representa una organización política y jurídica es la institucionalidad jurídica más amplia y grande de un país. ¿Por qué? Porque el gobierno es el gran administrador estatal. Está por encima de todos. Y a través del presidente manifiesta su voluntad, pero el presidente es un delegatario porque se dice que los mandantes es el pueblo. El Estado se fundamenta en un marco legal derivado de la Constitución, obviamente, ya que es la Carta Magna, la ley más importante de un país, siendo responsable de la formulación de políticas públicas. Políticas públicas son procedimientos que el Estado realiza a fin de ¿qué? De precautelar derechos, de dar servicios públicos, de procurar el bienestar del pueblo ecuatoriano. Es necesario comprender que a diferencia de gobierno, el Estado perdura con el tiempo. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado como tal es el país, con toda su estructura política, mientras que el gobierno son los mandantes de turno, independientes de la tendencia política que puedan tener. Por ejemplo, el Estado es el Ecuador. Está el presidente, están los ministros, están todas las instituciones públicas y privadas a la cabeza, pero como estructura política. Cuando hablamos en cambio de gobierno, hablamos del gobierno de Rafael Correa, hablamos del gobierno de Daniel Noboa, hablamos del gobierno de, qué sé yo, Sixto Durán Ballén, ¿no? Ya estamos hablando de que el gobierno es
la estructura específica que depende mucho de la temporalidad y bueno, y de las elecciones populares también, ¿no? En cambio, que el Estado es más macro, es la estructura como tal, lo que es inalienable, lo que no se puede cambiar salvo procedimientos que están en la misma Constitución. El gobierno experimenta cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque un gobierno puede ser de derecha, otro puede ser de izquierda, otro puede ser neutral. Entonces, dependiendo de la tendencia política, suelen ser las políticas de gobierno. Entonces, todos los gobiernos pueden variar dependiendo de la tendencia política. Lo ideal es que los programas de gobierno perduren independiente de la corriente y del presidente, de la corriente política que tenga el presidente, ¿no? Pero en la práctica cambia mucho, ya que nuevos gobiernos depende de la tendencia política, cuáles son las nuevas políticas de gobierno que van a implementar. La Constitución de la República establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. ¿Por qué el estado es un estado, por qué el Ecuador es un estado constitucional? Porque tenemos una carta magna llamada Constitución. No sé si usted se acuerda, en algún momento tuvo que haber visto, Camila, la pirámide de Kelsen. Kelsen es un jurista alemán el cual tiene un libro que se llama La teoría pura del derecho. Y es un análisis del derecho dejando afuera todas las variantes que podrían afectar el desarrollo de este, ¿no? Deja atrás las ideologías, las tendencias políticas, la moral, las costumbres. Habla del derecho puro. Y en este derecho puro, él tiene una pirámide, él saca una pirámide de jerarquía constitucional que es la pirámide de Kelsen. ¿Qué nos dice la pirámide de Kelsen? Que el sistema jurídico de un país es una pirámide y nos ubica en el tope a la Constitución. Por eso es que somos un país constitucional. Luego vienen las leyes orgánicas, que son las que les indican a las instituciones cómo funcionar. De ahí vienen las leyes ordinarias, que es para todas las personas. Luego vienen reglamentos, ordenanzas. Después de la Constitución son los tratados internacionales también. Por eso es que nuestro Estado es un Estado constitucional, porque es garante de los derechos de las personas y del bienestar colectivo a través de la Constitución. Es un Estado social porque busca la solidaridad, la equidad, la igualdad para alcanzar la justicia social. También es un Estado democrático. Todos estos son los elementos constitutivos del Estado también, ¿no? Estos están arraigados o vinculados al gobierno como elemento constitutivo de un Estado, un elemento constitutivo constitucional del Estado. Se dice que el Estado ecuatoriano es un Estado social porque busca la solidaridad, la equidad y la igualdad para alcanzar la justicia social. Es decir, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el beneficio de que el Estado nos proteja y precautele nuestros derechos, y en caso de que mis derechos sean violentados, el Estado garantiza que quien violenta mis derechos tiene que resarcirme de alguna manera. Es un Estado democrático el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, Carlos Ferot, si quiero ser presidente de la República, lo puedo hacer. Obviamente la ley, la Constitución me da la ley de la democracia también, el Código de la Democracia, perdón, me da un montón de requisitos que tengo que cumplir, por ejemplo, estar afiliado a un partido político, un número de firmas, etcétera, etcétera, para que yo pueda acceder a participar en las Olimpiadas, en las elecciones para presidente. Pero yo tengo el derecho para hacerlo. Si yo quiero ser presidente, yo me puedo lanzar para presidente cumpliendo los requisitos. Si usted quiere ser presidenta, Camila, puede lanzarse para presidenta también, obviamente teniendo una estructura política dentro de un partido y alienado de acuerdo a lo que indica el Código de la Democracia y la Constitución. Todos tenemos la potestad de ser elegidos o de elegir también. Usted tiene la obligación moral y legal de votar. Si usted no vota en las elecciones, va a ser sancionada con una multa. Creo que es $50 la multa por no votar. Entonces, Ecuador es un estado democrático. ¿Por qué?
porque usted puede elegir, usted puede votar por la persona que usted quiera, nadie la puede obligar a votar por alguien, o puede ser elegida, puede usted lanzarse para alguna dignidad, ¿no? El Ecuador es un estado soberano también porque la soberanía radica en el pueblo, por eso es que la población es uno de los elementos constitutivos del Estado y dentro de esta población está el pueblo. La soberanía radica en el pueblo. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y las formas de participación previstas en la Constitución. Con esto quiero decir, bueno, hay un aforismo en derecho romano que dice Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y sin el pueblo no hay que gobernar, no hay a quién gobernar, las figuras de poder, los representantes estatales, el presidente, los ministros, son delegatarios de un poder que el Estado le da, que el pueblo les da a ellos para que puedan regularnos y mantener un orden social correcto. Es un estado independiente porque es autónomo, no dependemos de nadie. Nosotros, el Ecuador, no dependemos de nadie, no somos colonias de nadie. Nosotros en los años 1400, a ver, América fue descubierta en 1492. En el año 1600, como la canción, nosotros, dentro de ese punto, nosotros nos independizamos de Europa. En los 1800 independizamos de España y pasamos a ser una república independiente. Por eso que somos un estado autónomo, independiente, no dependemos de otro país, gobernado por un poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El presidente y los ministros. Un solo gobierno a la cabeza del presidente. Y además se establece también un solo orden jurídico. No es como en Estados Unidos. En algunas clases he hecho referencia al sistema jurídico que hay en Estados Unidos, es un derecho anglosajón. Pero además de eso es un estado federal. Es decir, que está dividido en estados, por eso que se llama Estados Unidos, y cada estado es como un mini país. Y cada estado tiene su propio marco jurídico. Es decir, por ejemplo, hay estados en que es ilegal el aborto, pero hay estados en que el aborto es legal y se puede realizar hasta un X número de semanas. Acá no, porque somos un estado unitario. Todos tenemos el mismo sistema jurídico. No hay un sistema jurídico por provincia. Tenemos las ordenanzas que dependen del GAT municipal, pero no tienen fuerza de una ley orgánica, por ejemplo, o de la Carta Constitucional, que es la Carta Magna y que está por encima de todo. Una ordenanza no puede contravenir lo que dice la Carta Magna. En Estados Unidos no es así. Es un estado unitario porque existe un centro de poder, un solo gobierno regentado por el presidente y existe un solo orden jurídico. Y es un estado intercultural porque existen muchas culturas, existen las nacionalidades indígenas, los pueblos montubios, los pueblos afros, todas reconocidas por la Constitución en un estado plurinacional por la variedad de nacionalidades y pueblos que existen. Cabe recalcar en este punto que si tienen su propio sistema jurídico, puede ser aceptado por el Estado. Por ejemplo, la justicia indígena. La justicia indígena está aceptada a nivel constitucional, siempre y cuando no contravenga el orden público nacional. Y por ejemplo, no puede haber una pena de muerte apelando a la justicia indígena. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no hay pena de muerte. Y es un Estado laico por cuanto establece la libertad de organización y creencias religiosas. Hay que tener cuidado con este último punto, ya que no significa que el Ecuador, al ser un Estado laico, no tiene religión. El Ecuador es un Estado católico. Lo que indica es que hay una libertad de culto. Si usted quiere ser mormona, si usted quiere ser testigo de Jehová, si usted quiere ser evangélica, no hay ningún problema. El Estado es laico y abraza a todas las religiones, a pesar de que se considera que el Ecuador es un Estado católico. El Ecuador se organiza con forma de república por cuanto está gobernado por un presidente y este presidente es elegido por un pueblo y se gobierna de manera descentralizada porque el poder no recae en una sola región, recae en diversos organismos, ministerios distribuidos entre todas las provincias. En los años 90
se creó el Semplades por la Ley de Modernización del Estado y con la cual se hacía una redistribución estatal. Antes, las divisiones del Estado, las zonas del Estado, las regiones eran costa, sierra, oriente e insular. Los gobiernos no estaban descentralizados y, por ejemplo, mi papá es abogado. Me acuerdo cuando era pequeño y mi papá tenía que hacer algún trámite en un ministerio, en una cartera de Estado, tenía que viajar a Quito porque no habían oficinas en todo el país. Todo funcionaba en la capital y todos los abogados tenían que irse a Quito a hacer algún trámite en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, etcétera. Luego de esta reorganización de Semplades ya nos divide en coordinaciones zonales. Por ejemplo, Guayaquil es coordinación zonal 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, coordinación zonal 8, Loja es la 7, Quito creo que es la coordinación 2. Entonces, y gracias a esta nueva división estatal, en la cual ya no hay 4 zonas del Ecuador, sino hay un montón de coordinaciones zonales, empieza a delegarse el poder del Ejecutivo y de las instituciones públicas en las coordinaciones, menos la presidencia. Pero los ministerios tienen delegados en todas las coordinaciones zonales. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, en el edificio Macro, estaba la coordinación zonal 8 de salud, de educación, de vivienda en esa época, de tal manera que hoy por hoy, ya creo que salud ahorita queda viable, pero en la perimetral, creo que queda en el hospital universitario, si no me equivoco. A lo que hoy es que hoy por hoy, si usted quiere hacer un trámite en la Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Finanzas, no tiene que ir a Quito a hacer estos trámites. Usted lo puede hacer aquí en la ciudad de Guayaquil a través de sus delegaciones distritales o de las coordinaciones zonales. También están los GATS municipales y los GATS provinciales. Antes existían municipios y prefecturas aquí en el Ecuador. Ahora ya no. Ahora son gobiernos autónomos descentralizados municipales y gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Cada uno con su propia independencia administrativa, según lo que indica en el COTAD, y con su propia normativa, llamadas ordenanzas, que tampoco pueden ir en contra de la Constitución, si no es una si no puede demandarse la inconstitucionalidad de la norma. Los recursos naturales también los recursos naturales son parte del patrimonio estatal. ¿Se acuerda que yo le mencioné en algún momento en la clase de ayer que el Estado era un sujeto especial de derechos en el derecho constitucional? Porque los recursos naturales, la naturaleza, es considerada un sujeto de la protección, a pesar de que no es un sujeto. Son cosas, son animales, son plantas. Pero igual, por toda esta nueva onda New Age de la ecología, de ver cómo el ser humano ha causado un daño ecológico de tal manera que la Tierra está muriendo, los gobiernos, desde hace algunos años, están en una tendencia de conservar el medio ambiente y nace esta institución de derecho constitucional que protege a la naturaleza dándole un atributo de sujeto de protección, a pesar de que no es sujeto. ¿Por qué? Porque pertenecen a la nación y no se pueden enajenar o vender, no se pueden ceder, no se pueden transmitir. Estos bienes no renovables son patrimonio estatal, sujetos a protección. Es irrenunciable. El Estado no puede renunciar a estos patrimonios no renovables. ¿Por qué? Porque ya hay un deber o ya hay un derecho supranacional que se está protegiendo, que es el derecho al medio ambiente y a la herencia que estamos dejando a nuestros hijos. Pertenecen a la nación. No alberga la posibilidad de que sea renunciable el patrimonio natural. Es imprescriptible porque no se extinguen, no se puede perder, no perecen, no pierden vigencia en el transcurso del tiempo. Acuérdense que la prescripción la vimos en algunos libros de derecho civil, en los libros del código, y hablaba de adquirir o el extinguir derechos por el paso del tiempo. Así como en la prescripción, hay cosas que son imprescriptibles, es decir, que el paso del tiempo no las afecta, como por ejemplo el estado de protección por parte de un gobierno a los recursos naturales. La Constitución también nos habla de los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Bueno, esto nos enseñaron en la escuelita, por lo menos a mí, no sé si a usted. Tenemos la bandera, el escudo y el himno nacional. La bandera representa al Ecuador como país
y es una identificación del pueblo ecuatoriano a nivel mundial y se identifica con la nacionalidad de nuestros ciudadanos. El escudo, en cambio, simboliza los elementos del Estado ecuatoriano, la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos, es símbolo de honor, justicia y espíritu emprendedor de su gente. Y el himno nacional es una composición musical patriótica y cívica del pueblo ecuatoriano. Este himno nacional nos identifica y nos une. Estos son símbolos patrios. Los símbolos patrios son elementos constitutivos del Estado también. ¿Qué nos dice la Constitución en cuanto al idioma? Nos dice que el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua, el shuar, son idiomas oficiales en relación intercultural. Obviamente el 80-90% de ecuatorianos habla español, pero dentro de estas comunidades indígenas tienen su propio lenguaje, que también son considerados lenguajes oficiales y lenguajes ancestrales, como el quechua, el quichua y el shuar. Los demás idiomas ancestrales, porque hay un montón de idiomas también interculturales, son de uso oficial, pero para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado deberá respetar estas tradiciones, estas costumbres, este lenguaje, y tiene que estimular su conservación y uso para que no perezca con el tiempo. ¿Cuáles son los deberes primordiales del Estado? Los deberes fundamentales, y aquí ya vienen con los derechos, viene de la mano con los derechos fundamentales, comprenden una amplia gama de responsabilidades cruciales que el Estado tiene con sus gobernados, con los cuales los cuida, procura darles bienestar, prosperidad al país, y que esto incluye asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos que vamos a ver a continuación, especialmente en áreas críticas, y aquí entran los derechos fundamentales: la educación, la salud, la seguridad social y el acceso al agua. Además, el Estado tiene la tarea de salvaguardar y defender la soberanía nacional, fortalecer la unidad en la diversidad, promover una ética laica que sirva como base para la actividad pública y el orden público. No se puede coartar los derechos de una persona por su identidad sexual, por sus preferencias, por su religión o por su tendencia política. Asimismo, se compromete el Estado a planificar el desarrollo nacional mediante la implementación de políticas públicas, combatir la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible de los recursos naturales y garantizar una redistribución equitativa de los recursos y riquezas para alcanzar el buen vivir. Es decir, que todo lo recaudado en impuestos, en tasas, en producción, el Estado lo absorbe y como administrador tiene que devolverlo a todo en partes iguales. Pero no es que va a empezar a devolver el dinero a cada uno de los ciudadanos, sino que lo devuelve a través de políticas públicas, mejorando los servicios sociales, mejorando la calidad del agua, mejorando la situación de las carreteras, mejorando los temas de seguridad. Así el Estado retribuye la ganancia de un pueblo en la población. La promoción de un desarrollo equitativo y solidario en todo el territorio está respaldado con un fortalecimiento de las autonomías y la descentralización. Esto es esencial. La descentralización estatal es esencial para que se puedan manejar mejor los recursos. ¿Por qué? Porque lo que genera un GAD municipal se queda en su mayoría en el GAD municipal y se implementa en mejoras dentro del el mini territorio que comprende ese GAD municipal. Además, se enfoca en la protección del patrimonio natural y cultural. Acordémonos que, la naturaleza es sujeto de protección estatal, junto con el compromiso de asegurar a los habitantes un entorno de paz, seguridad integral y vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Estos, por lo menos en letra lírica, son compromisos que reflejan la dedicación del Estado a la construcción de una nación equitativa, próspera y justa para todos. Suena muy bonito, ¿verdad? El derecho constitucional es sumamente lírico, son derechos consagrados, es lo que Kant llama el deber ser. Así debería desarrollarse el Estado. Hoy por hoy vemos que no está llevándose tal cual, ya sea por muchos factores, las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis sociales. Actualmente vemos que, mire, actualmente tenemos lo de los apagones, tenemos las crisis de seguridad, y esto es justamente porque hay elementos que se escapan del Estado
y a veces no alcanza lo que el Estado tiene para garantizar todos estos derechos, todas estas circunstancias que debería precautelar al Estado. Y ahí va lo del ser y lo del ser y lo del deber ser de la norma. El derecho constitucional es el deber ser, cómo debe ser la norma. Y lo que es, en cambio, choca mucho en muchas partes. Tenemos altos niveles de corrupción, tenemos altos índices de violencia delictiva, etcétera. Se va a cortar ahorita, Camila, cierro y entro de nuevo, ¿ya?